¿Ve? Analgésicos que alivian el dolor, antipiréticos que alivian la fiebre o bajan la fiebre y antiinflamatorios que van a disminuir los procesos inflamatorios. No esteroideos. Quiere decir AINE, se conoce. Quiere decir que hay antiinflamatorios esteroideos. El que está de moda ahorita por el COVID es la dexametasona, por ejemplo, que es un corticoide, ¿no? Es un antiinflamatorio esteroideo. Bien, todas las enfermedades, pero todas las enfermedades siempre empiezan con un proceso inflamatorio, ¿ya? Por eso estos fármacos sirven para todas las enfermedades, obviamente, pero no te van a curar, pero sí te van a disminuir las reacciones que produce el proceso inflamatorio. Ustedes en fisiopato ya han llevado inflamación, ¿no es cierto? Por favor, quiero que hablen, jóvenes. Ya han llevado, ¿no ve? Sí, doctor. Bien. Entonces, saben que la inflamación es una reacción de un tejido vascularizado a una agresión, ¿no? Si no es vascularizado el tejido, no hay inflamación. ¿Ya? Entonces, siempre es una reacción frente a una agresión. Por ejemplo, digamos que se inflama la amigdalitis, ¿verdad? Entonces, tiene que haber inflamación. El sufijo itis es inflamación, ¿no? Amigdalitis, por ejemplo. Pero esa reacción inflamatoria a veces es agresiva, la misma reacción, y puede producir daño y puede morir el paciente por esa agresión de la inflamación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la inflamación? Localizar un agente infeccioso o un agente que no es nuestro, de nuestro cuerpo, lo individualiza, le forma un absceso, lo rodea, lo destruye y después repara el tejido. Ahí termina la inflamación. Hasta ahí es ideal pues, la inflamación. Pero hay procesos inflamatorios como por ejemplo el reumatismo que no termina ahí, sino que el proceso inflamatorio es el que te hace daño y empieza a hacer daño al organismo. Entonces el tratamiento en esos casos va a ser analgésicos antiinflamatorios no esteroideos para bajar las reacciones inflamatorias, ¿no? ¿Han entendido hasta ahí? Porque es clave eso. ¿Han entendido? Sí, doctor. Bien. Aquí en su libro ustedes tienen qué cosas producen inflamación. Puede ser un agente infeccioso, cualquier agente infeccioso, estafilococo, estreptococo, en este caso, por ejemplo, un virus, el coronavirus, o procesos isquémicos, o procesos alérgicos, interacción antígeno-anticuerpo, o lesiones térmicas o físicas, ¿no? Quemadura por calor, por ejemplo, quemadura por frío también, ¿no? He querido englobar todas las causas que producen reacciones de tipo inflamatorio. En el cuerpo, cualquiera de estos que ingrese va a producir una reacción que se va a llamar proceso inflamatorio. Ahora, este proceso inflamatorio más o menos se desencadena así. Hay un estímulo, produce lesión en el tejido, del tejido va a salir potasio y va a salir más hidrogeniones, más ácido se va a volver en medio. Este potasio y estos hidrogeniones lo que hacen es estimular las terminaciones nerviosas libres y producir dolor y las fibras C. Paralelamente a esto, por el proceso inflamatorio se está degranulando los mastocitos y que liberan histamina, braxinina. Y este estímulo en los tejidos paralelamente va a estimular a la fosfolipasa 2 que va a esterificar al ácido linoleico para producir ácido araquidónico. Y vía el ácido araquidónico, aquí está, vía COX-1 y COX-2 va a producir inflamación, fiebre, proliferación celular, ¿no? Así es la inflamación. Entonces, ¿dónde van a actuar los AINES? Aquí, inhibiendo la COX-1 y COX-2. ¿Sí? ¿Dónde van a actuar los corticoides? Aquí, inhibiendo la esterificación del ácido linoleico en ácido araquidónico. ¿Ya? Hasta ahí, ideal. Pero si yo tomo una aspirina, por ejemplo, como antiinflamatorio, ¿produce daño? Sí, porque afecta este. ¿Ya? La COX-1. ¿Qué quiere decir COX? Ciclooxigenasa. Es una enzima que metaboliza el ácido araquidónico, que es el ácido graso que está en la membrana de todas las células del cuerpo,
esta es constitutiva, esta está trabajando, no, supongamos que ustedes están sanos ahora, no tienen ninguna inflamación, este sigue trabajando. Y al utilizar aspirina, yo lo voy a inhibir a este y al nuevo. Este se sintetiza en el lugar de la inflamación, a los dos los va a inhibir. Inhibiendo al COX-1 vienen los efectos adversos de todos los antiinflamatorios. ¿Dónde? En el estómago, intestino, riñón y plaquetas. Inhibiendo a la COX-2, ahí sí va a ser su acción antiinflamatoria, sirve para el dolor, para la fiebre, para la proliferación celular, para la función renal, las funciones del sistema nervioso central. Todo. ¿Han entendido? Sí, doctor. Ya. Este dibujo es clave para que entiendan toda la teoría, ¿ya? Por eso me he detenido un poco. Si tienen alguna pregunta. Bien, asumo que no hay preguntas. Aquí se los he escrito cómo se metaboliza el ácido araquidónico. 4 etapas. Ciclooxigenasa, COX-1, COX-2, lipooxigenasa, LOX, vía citocromo P450 y vía del isoprostano. ¿Ya? Vía COX-1 y COX-2 se van a liberar prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas. Vía lipooxigenasa, o LOX se llama, los leucotrienos y las lipoxinas. Vía citocromo P450, productos de la vía epoxigenasa o los epóxidos. Y vía del isoprostano, que solamente produce isoprostano. ¿Ya? Eso produce el ácido araquidónico. Entonces, ¿qué hacen los AINES? Van a inhibir a la COX-1 y a la LOX. Entonces, no va a haber, 1 y 2, ¿no? No va a haber prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas, leucotrienos. En otras palabras, no va a haber los mediadores de la inflamación, los eucosanoides, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Vuelvo a repetir lo mismo, ¿no ves? Vamos a ver ahora estamos aquí con la propuesta del doctor Robert Bane, 1971. Y él dijo que los efectos adversos es inhibir a la COX-1 y sus efectos adversos, por eso dice negativos, van a ser en estómago, intestino, plaquetas y riñón. Ya, acuérdense bien eso. Bien. Bien. Ahora, todos los antiinflamatorios van a inhibir la ciclooxigenasa 1, que es la constitutiva, que es la que está normalmente funcionando en su cuerpo, y la COX-2 o ciclooxigenasa 2, que se induce en el lugar de la inflamación. Por ejemplo, si ahorita en este momento ustedes no tienen ningún proceso inflamatorio, no tienen por qué sintetizar COX-2, ¿no? Ya. Entonces, como con los antiinflamatorios se inhibe a la COX, no va a haber prostaglandinas y tromboxanos. Entonces, inhibiendo a la COX-2, tienes el efecto antipirético, antiinflamatorio, analgésico. Pero como inhibe también a la COX-1, vienen los efectos colaterales no deseados. ¿Dónde van a venir esos efectos? En estómago, en intestino, en las plaquetas y a nivel renal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ojo que estoy haciendo énfasis en la COX. Acuérdense eso, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Doctor, Adelante. si la COX-2, que es la regulada y va a causar la inflamación, el dolor, eso, la COX-1, ¿qué haría si es constitutiva en el cuerpo? Bien, muy bien tu pregunta. La COX-1 tiene una función enteramente metabólica. Va a haber momentos en que sirve para regular la absorción y va a haber momentos en que sirve para producir la eliminación de fármacos y va a haber momentos en que aumenta el flujo sanguíneo en determinados órganos. Para eso no sirve.
¿Ya? Bien. Ya, muchas gracias. Ok. Aquí se los he puesto un resumen de las acciones de las prostaglandinas. ¿Ya? La mayoría son vasodilatadores, excepto la F2. La E2, vasodilatador para la hiperalgesia. La prostaglandina D2 inhibe la agregación plaquetaria, pero también es vasodilatador. La F2 ese es broncoconstrictor, contracción miometrial. La prostaciclina, vasodilatador, inhibe la agregación plaquetaria. Y el tromboxano estimula la agregación plaquetaria. ¿Ya? Esto como recuerdo. Yo voy a antagonizar toditas estas acciones con AINES. Entonces, un AINE, como no va a haber tromboxano A2, no va a estimularse la agregación plaquetaria. ¿No ve? Por ejemplo, ahora que está de moda el COVID, dicen, ¿no ve? La gente está muriendo no por agua en los pulmones, sino por un proceso de coágulos en los pulmones o tromboembolismo pulmonar. Entonces han dicho hay que empezar a utilizar antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes. ¿No ve? Entonces voy a usar drogas que inhiban a esta para que no se estimule la agregación plaquetaria. ¿Han entendido hasta ahí? Sí, doctor. Bien. Y ahora les voy a presentar con esa previa introducción de inflamación la clasificación. Y se van a clasificar en dos grandes grupos. ¿Ya? Primero iremos a eso, ya funcionales. Unos van a ser inhibidores selectivos de COX, ¿ya? Selectivo de COX, ¿ya? Y otro no selectivo. El no selectivo está primerito en su libro, ¿ya? No selectivo de COX quiere decir que inhibe a la COX-1 y a la COX-2. Entonces tiene ese efecto adverso de COX-1, ¿no ve? Y hay otro ¿dónde está el otro? Inhibidor selectivo de COX-2. Estos solo inhiben a la COX-2, de tal manera que con estos fármacos ya no hay tanto efecto adverso. ¿Ya? Esa es la primera clasificación funcional. Después viene una clasificación en función de su núcleo químico. Los derivados del ácido salicílico. En otros libros lo van a encontrar como salicilatos. ¿Ya? Y ahí tenemos ahí vamos a tener a los la aspirina, ácido acetil salicílico, salicilato de sodio, salicilato de metilo, es el mentizán, trisalicilato de magnesio y colina, salsalato, ácido salicil salicílico, sulfasalacina. Estos tres, salsalatos, ácido salicil salicílico, sulfasalacina, sirve para reumatismo intestinal, acetil salicilato de lisina, olsalacina, diflunisal. Hasta ahí era el último, ahora han salido dos más. Esto creo que no está en su libro, aumentense. El benorilato y el etersalato. Bien, esos son los salicilatos. Ahora vamos a ver otro grupo llamados fenamatos o los derivados del ácido anzanílico. Ahí tenemos el ácido mefenámico, flufenámico, niflúmico, floxtafenina, ácido meclofenámico y etofenamato. Luego tenemos los derivados del paraminofenol. Y aquí vamos a hacer un poco de paréntesis. Paraminofenol. Aquí está. Estos son más para la fiebre y para el dolor. No es tan antiinflamatorio. ¿Ya? Tiene acciones antiinflamatorias, pero no es tan potente. Se lo usa más para bajar la fiebre y también como analgésico. ¿Cuáles son? El acetaminofén o paracetamol. Nombre comercial mundial dioxadol. Entonces, este va a servir para la fiebre y para el dolor. La fenacetina, que ya no se usa. ¿Ya? El propacetamol, que es el mismo paracetamol, este es profármaco.
y se usa por vía intravenosa. Se hidroliza en plasma en 7 minutos y se vuelve paracetamol. Y la fenazopiridina, que funciona como analgésico de vías urinarias. Entonces, este fármaco, la fenazopiridina, va a estar unido a fármacos para infecciones urinarias, porque esta fenazopiridina produce analgesia en vías urinarias. ¿Ya? Su nombre comercial mundial del acetaminofén dioxadol en Estados Unidos se llama Tylenol. Bien. Luego tenemos los derivados indenacéticos. Aquí está la indometacina, ¿no? O indoles les llaman, ¿no? Derivados del indol. Indometacina, acemetacina, proglumetacina, sulindac, ketorolac, talmetacina, glucametacina, oximetacina. Creo que estos dos no hay. Pero no sé, a ver, véanlo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Bien. Asumo que no hay preguntas, ¿no? Luego tenemos los derivados del ácido arilpropiónico. ¿Ya? Y aquí está el famoso ibuprofeno, ¿no? Que están usando ahora para el COVID. Naproxeno, flurbiprofeno, ketoprofeno, fenoprofeno, oxaprocina, dexketoprofeno, ácido tiaprofénico, piquetoprofeno, indoprofeno, proquetofeno, pirprofeno, tiaprofeno y dexibuprofeno. ¿Ya? Derivados arilpropiónicos. La oxaprocina, aumenta su vida media en función del envejecimiento del paciente. ¿Qué quiere decir? Una persona de más años, más larga es su vida media. Promedio es 50 horas. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Luego tenemos los derivados del ácido heteroaril acético. Aquí está el diclofenaco. Tolmetín, diclofenac, ketorolac, aceclofenaco, fentiazaco, aclofenaco, ácido metiacínico, fenclofenac, lona, solaco y somepiraco. Esos dos son últimos. Estos dos últimos son los últimos que han salido. Fíjense si está en su libro. No. Por favor, cópiense esto. Lona, solaco, somepiraco. Doctor, una consultita. Adelante. ¿Por qué se decía, doctor, que no teníamos que utilizar o no teníamos que tomar ibuprofeno para el coronavirus? Sí. Porque decían que el ibuprofeno inhibe la síntesis de tromboxano A2 y producía mayor predisposición a la falla multiorgánica. En el shock, en la fase final hay falla multiorgánica y el paciente empieza a sangrar. Uy. Eso es lo normal en el shock. Eso nos han dicho los chinos, ¿no? A todo el mundo. Y nos han dado un protocolo de manejo del COVID de pacientes que han ovitado con COVID. Y era ponerse en bolsa o cremarlos o enterrarlos bajo tierra. Hasta que alguien se ha revelado y ha dicho, no, vamos a hacer autopsias. Y han hecho autopsias. Y han visto que la gente moría por afección pulmonar, sí, moría, pero no como los chinos habían dicho. Los chinos habían dicho que morías lleno de agua en pulmón, por eso no podías respirar. Lo que hoy se sabe es que morían, pero morían con embolismo pulmonar. En sus alveolos no había agua, pero había coágulos, ¿no? Y por eso han vuelto a decir, no, hay que usar no más ibuprofeno, porque el ibuprofeno inhibe es antiagregante plaquetario, igual que la aspirina. Entonces sirve. Por eso ha cambiado el protocolo, ¿ya? Bien. Doctor, luego tenemos... por lo que sabía es que como el ibuprofeno de alguna manera
trata de ocultar también, o sea, hace que la persona no sienta dolor. Entonces la persona no iba por eso al hospital. Entonces era mucho más difícil, digamos, que identificar a las personas que tenían coronavirus. Eso también vi, doctor. ¿Dónde leíste eso? Eh, en las páginas de Google, doctor. Ya. Sí. Bien, O sea, sí, hay mucha información y hasta, no sé si se han dado cuenta, hay información hasta antagónica, ¿no? ajá, que sí, que difiere mucho de una y otra cosa. Sí, por ejemplo, los chinos nos han dicho, y la OMS que les apoya a los chinos, y todo esto es económico, ¿no? No voy a Ujú, hablar más porque me da miedo, ujú. pero ellos aconsejaban dar paracetamol, y el paracetamol es más analgésico que Toitzets. Tal vez el ketorolaco es más analgésico que el paracetamol, pero después lo demás. Y se usaba el paracetamol porque el paracetamol baja la fiebre y calma el dolor a nivel central. Por eso indicaban solo paracetamol, ¿no? Pero también lo que has leído está muy bien. Ya, doctor. Bien, Continúa. volviendo. Derivados del ácido heteroaril acético. Aquí está el diclofenaco, ¿no? Tolmetin, diclofenac. En Separenza es su nombre comercial mundial, ¿no? De los más importantes, no sé pues. Ketorolaco, aceclofenaco, fentiazaco, alclofenaco, ácido metiacínico, fenclofenac, los nuevos, lonazolaco y somepiraco. Y después viene un grupo nuevo, los ácidos enólicos, que son, en realidad son dos grupos. Los oxicams, que son estos, y las pirasolidindionas, que en Estados Unidos ya lo han retirado. Pero vamos con lo nuestro. Los oxicams son fármacos de vida media larga, ¿ya? Por eso se da una sola vez al día, o dos a lo mucho. Generalmente uno. Pero excepto el Lornoxicam, que es de vida media corta y es de uso intravenoso para el dolor posoperatorio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos el piroxicam, tenoxicam, meloxicam, lornoxicam. Hasta ahí era. Creo que esto no está en su libro, ¿ya? El sudoxicam, el isoxicam y el droxicam. ¿Ya? No han salido más drogas. Esos son los oxicams. Y las pirasolidindionas, la dipirona, fenilbutazona, oxifenbutazona. Estos dos ya los han retirado. También en Estados Unidos la dipirona. Pero en este lado del mundo, en el hemisferio sur, todavía se usa. Hay en Brasil, hay en Chile, en Perú, en Argentina, ¿no? Todavía se usa. Y es la metilpirasolona o novalgina, se llama, la dipirona. Esta se puede usar por vía intravenosa o intramuscular, es buen analgésico y antitérmico. Y los nuevos, en este grupo de las pirasolidindionas, la mofebutazona, clofazona y la quebuzona. Eso es nuevo. No sé si estará en su libro, no me acuerdo. Bien, supongo que han copiado. Y hay otro grupo que está apareciendo dentro de los enólicos, las pirazolonas. Esto no está en su libro, ya copiense. Pirazolonas, que son la feprazona, nifenazona, suxibusona, aminofenazona. Ya, las pirazolonas, feprazona, nifenazona, suxibusona, aminofenazona. Otro grupo, esto no es enólico, las alcanonas, nabumetón. Este es prodroga. Su principio activo es el ácido 6-metoxi-2-naftilacético. Después les voy a dar. Luego tenemos los derivados del ácido nicotínico. Ahí está la clonixina, o el clonixinato de lisina, es nombre comercial, o espasmoveramidón. Isonixina, ácido diflúmico y morniflumato. Luego tenemos los derivados del ácido pirolealcanoico, tolmetina. Bien. Esos son los inhibidores no selectivos de COX, ¿no? Ahora vamos a ver los selectivos de COX.
que solo inhiben a la COX-2. Las furanonas, con sustitución de diaril, el sofecoxib, que ya lo han retirado. Los pirazoles, con sustitución de diaril, el más famoso, el celecoxib, y la nueva generación de estos es parecoxib, valdecoxib, heterocoxib, lumaritoxib. Este heterocoxib puede ser etoricoxib también, ¿ya? Es lo mismo. Este se usa para la artritis gotosa. Luego tenemos otros selectivos, los ácidos indolacéticos, el etodolac, y las sulfonanilidas, la nimesulida. Bien, ¿alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Algunos recomiendan en vez que AINES, por ejemplo, el omega 3 y el omega 6. ¿Cómo sería esto, doctor? Este es otro mecanismo de acción. Es decir, vuelvo a repetir lo mismo. La inflamación es defensiva hasta cierto punto. ¿Cuál es el punto? Nadie sabe. Hay procesos inflamatorios que te hacen más daño que beneficio. Por eso les he dicho al principio, ¿no? El objetivo de la inflamación es localizar un agente extraño que ha entrado en nuestro cuerpo, le forma un absceso, lo individualiza, lo liquida, lo va a matar, después repara el tejido dañado. Todo eso es lo que hace la inflamación. Y hay procesos inflamatorios que, en vez de hacerte un flaco favor, te destruyen, ¿no? Por ejemplo, todos los reumatismos, ¿no? Entonces, lo que los omega están haciendo es evitar que se formen aniones superóxidos, ¿no? Porque al final lo que nos hace daño es lo que también tenemos un metabolismo aeróbico, ¿no? Y cuando das productos omega 3, lo que estás haciendo es disminuir la producción del anión superóxido. Nada más. Después el proceso va a seguir. Por ejemplo, en todas las enfermedades inflamatorias crónicas, como los reumatismos, la base del tratamiento es un AINE. Cualquier AINE. Después puedes usar un corticoide, después puedes usar un modificador del desarrollo de la enfermedad como el metotrexate o la lufluronamida. Puedes usar. Pero la base siempre va a ser un AINE. ¿Ya? Y doctor, hablando un poco del reumatismo, bueno, como hay dos reumatismos, o dos clases de reumatismo, que es el reumatismo degenerativo y el reumatismo inflamatorio, ¿cómo podemos darnos cuenta qué medicamento usar para cada uno de estos? ¿O se utiliza el mismo medicamento para ambos? El mismo. En realidad solo hay un reumatismo, digamos, de tipo proliferativo, que es la fiebre reumática. Sí. Lo demás es degenerativo. O sea, ustedes tienen una materia en cuarto año que es reumatología, se llama, ¿no? Ahí se ve todos los procesos inflamatorios, ¿no? Artritis reumática, espondilitis anquilopoyética, enfermedad de Crohn, las artropatías enteropáticas, el lupus, las crioglobulinemias, ¿no? Todo lo reumático. Y hay uno solamente proliferativo, incluso hasta su etiología es distinta, ¿no? Por ejemplo, la fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria que afecta mínimamente las articulaciones. Hay un adagio en medicina que dice, lame las articulaciones y muerde el corazón, porque al corazón sí le hace daño la fiebre reumática. Fiebre reumática, estoy diciendo, de etiología bacteriana, ¿no? Es la exagerada reacción de nuestro cuerpo a la infección por estreptococo beta hemolítico. Bien. Vamos con los salicilatos. Bien, los salicilatos, el ácido salicílico, todos son derivados de este ácido. Y fíjense su acción: analgésico, antipirético, antiinflamatorio, ¿no? Las tres acciones. Cuando llega al paracetamol voy a decir analgésico, antitérmico, listo, nada más voy a decir, ¿ya? El mejor conocido de este grupo, ASA es su nombre comercial, ácido ortohidroxibenzoico, el ácido acetil salicílico, la aspirina. Vamos a su acción antipirética. Fiebre.
Y siempre vamos a hablar primero qué es la fiebre. Igualito, cuando llegamos a inflamación, ¿qué es la inflamación? La fiebre, ustedes también han llevado el fisiopato síndrome febril, ¿no ven? A ver, contéstenme, chicos. Sí, doctor, hemos llevado. Ya han llevado, ¿no ven? Entonces saben que la fiebre es una respuesta autónoma, neuroendocrina, conductual, que te está avisando que algo anormal ha entrado a tu cuerpo o algo le ha pasado, ¿sí? Y tiene una doble intención. Algo no está bien en tu cuerpo y es potencialmente lesivo. Eso es lo que te está avisando la fiebre. A ver, traspolando un poco. Te has infectado con coronavirus. ¿Qué es lo que vas a tener primerito? Fiebre. Fiebre. ¿No ves? Y la fiebre ya te está avisando algo. ¿Sí? Cuando sepas la causa de eso, recién puedes tomar un antifebril. ¿Ya? O si esa elevación de la temperatura pone en riesgo tu vida, recién puedes tomarlos. Mucha gente está medio confiada. Por ejemplo, la señora que ha venido por primera vez trayendo el COVID cuando se ha infectado en Italia, a Bolivia, creo que le han dicho que iba a morir. Entonces la señora dijo, me iré a morir a mi pueblo. Y para pasar el avión, los controles, se tomó 2 paracetamoles, la señora. Entonces no tenía fiebre. Le han tomado la temperatura y no había fiebre y pudo volar, ¿no? Y llegó. Y llegó nomás el COVID a Bolivia. Así ha llegado, ¿no ves? Te está avisando. La fiebre te está avisando que algo está mal en tu cuerpo, que puede ser lesivo. Y no solo eso, sino que va a poner en serie unos mecanismos de defensa fisiológica, que puede subir desde 1 grado hasta 4 grados. Ahora, hay pacientes que suben 4 grados y ya están muriendo. Hay pacientes que suben 4 grados y no pasa nada. O hay pacientes que suben 1 grado y ya están mal. Y hay otros que suben más de 1 grado y no les pasa nada. ¿Ya? No siempre, digamos, de relación directa con morbimortalidad. Puede subir su fiebre, pero puede estar tranquilo. ¿No ven? Bien. Ahora, el calor de nuestro cuerpo, el mantenimiento, homeostasis, equilibrio, del equilibrio térmico, dice, en nuestro cuerpo, depende de 2 factores. Los factores que producen calor, que están inmiscuidos en la producción y conservación de calor, o termogénicos se conoce eso, en relación con los implicados a su pérdida de calor. A esto se llama termolíticos. Entonces tiene que haber un equilibrio. ¿Ya? Es como una balancita. A un lado están los termogénicos y al otro lado los termolíticos. Si esa balancita no se altera, nunca vas a tener fiebre. Pero si se altera, empieza la fiebre. ¿Ya? ¿Y quién controla esa balancita? El área preóptica y el hipotálamo anterior. POA. Esta área controla. En muchos libros van a encontrar como el reostato del cuerpo. ¿Qué quiere decir reostato? Que controla la temperatura a la cual va a trabajar el cuerpo. Y en realidad eso es, ¿no? Un reostato. Bien. Ahora, cuando hay fiebre, te está indicando que hay más factores que producen calor a los factores que pierden calor. ¿Y por qué hay fiebre? Porque se va a liberar a la sangre pirógenos, endógenos, o puede ser también exógenos. ¿Cuáles son los endógenos? Las citoquinas, las interleucinas, el factor necrosis tumoral alfa, los interferones, beta, gamma. Esos son los factores que producen los pirógenos endógenos y puedan producir fiebre. Estos estimulan áreas centrales como el área preóptica y el hipotálamo anterior y van a producir más fiebre. Ahora, ¿cómo ingresan estas interleucinas al sistema nervioso central? No ingresan, sino que van a actuar a través del área postrema en el órgano vascular de la lámina terminal. Sin esa área postrema no hay barrera hematoencefálica. Y cuando hay pirógenos endógenos, esto va a originar la síntesis de prostaglandinas, la E2 sobre todo, que actúa estimulando el aumento de la AMP cíclico. Bien.
¿Cómo actúan? Ya saben qué es la fiebre, entonces ya saben cómo se produce. ¿Cómo actúa un salicilato? La aspirina. Impide la unión de la COX-1 con la serina 530. No se liga al ácido araquidónico, entonces, la COX. Entonces, no va a haber prostaglandinas. Y con la 2 va a acetilar, si con la 1 era la 530, con la 2 va a ser la 516. Pero la COX-2 también se empieza a sintetizar de otro eucosanoide grande, que es el 15-hidroxi-eicosa tetraenoico. ¿Ya? Entonces, inhibiendo a la COX-2, ¿qué hace la aspirina? Aumenta la termolisis, es decir, el factor que produce pérdida de calor. ¿Cómo? Vasodilatando la piel. ¿Qué hace al vasodilatar? Lleva calor del medio interno hacia la piel, hacia el nivel periférico. Por eso cuando le tocas la piel a uno que tiene fiebre, está calientito. ¿Ya? Y se pierde calor, pregunta de examen es esto, por irradiación y por convección. Y clínicamente eso produce sudoración. Cuando yo les pregunte por qué pierde calor, por qué se da en la fiebre aspirina, aunque no hay que dar aspirina en la fiebre del COVID, ya no sé. ¿Por qué? Tienen que responderme así, ¿no? Por irradiación, convección, no por sudoración. ¿No? El más potente de los salicilatos es la aspirina y luego le sigue el salicilato de sodio. Es tan potente este efecto que dosis tóxica de salicilatos puede generar un efecto hiperpirético con sudoración y mayor deshidratación en el ser humano. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? Entonces ya saben tratar la fiebre. Vamos a su acción analgésica ahora. Y esto va a ir para todos los aires. Sirve para el dolor de víscera maciza, estructura somática maciza. ¿Cuál? Por ejemplo, músculo, articulaciones, ya, neuralgias, odontalgias. Pero no sirve para su alivio de víscera hueca, víscera abdominal. ¿Ya? O sea, no es antiespasmódico, solo es analgésico. Y su uso crónico de los salicilatos no produce tolerancia ni adicción. ¿Ya? ¿Cuál es su mecanismo de acción analgésico entonces de los salicilatos? Tiene dos acciones, una periférica y una central. ¿Cuál es la periférica? A nivel del lugar de la inflamación, que no se va a sintetizar inhibiendo a la COX-2, prostaglandinas. No se va a sintetizar bradiquininas ni histamina, ¿no? Entonces estás impidiendo que a nivel periférico se estimule la producción de los eucosanoides. Bien. A nivel central, como analgésico, solo se acepta esto, que deprimen el tálamo óptico. ¿Ya? Pero actualmente están proponiendo 4 hipótesis más. Uno es que se incorpora a la membrana plasmática y le modifica su viscosidad. Y esta membrana puede interferir en esta modificación de su viscosidad va a intervenir en la generación de las señales de transducción dependientes de proteína G. El otro mecanismo es activar la vía serotoninérgica descendente, ¿ya? Que participa en la información dolorosa en el asta posterior de la médula espinal. La otra hipótesis es que se produce hiporregulación, especialmente esto en el modulador redox, en el N-metil-D aspartato. No, N-metil-D canal iónico. ¿Qué es el N-metil-D? A. Es un receptor del aspartato y del glutamato, ¿no? O puede abolirse la inducción de aminoácidos excitatorios. Entonces no va a haber glutamato ni aspartato. Y lo que sí se acepta es la depresión del tálamo óptico, que va a deprimir la respuesta a nivel del sitio subcortical, donde se hace consciente la respuesta, ¿no?
Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Por qué no preguntan, jóvenes? ¿O han entendido todo? Doctor, en estos 5 puntos que dio de la acción central, Sí. hay uno más, me acuerdo, que era del sistema cannabinoide. Sí, ya está. Después está. No se preocupe. Ah, ya. Bien. Y algunos autores indican que en el sistema nervioso central los salicilatos también van a actuar a través del sistema cannabinoide, inhibiendo a la amidasa hidrolasa de ácidos grasos, que es un transportador de endocannabinoides. Entonces van a inhibir eso. Otros indican que también se inmiscuye el sistema monoaminérgico, se libera óxido nítrico o interleucina 6. Todo eso va a inhibir con las salicilatos. Bien. Esa es su acción analgésica. ¿Se acuerdan bien? Depresión del tálamo óptico. Vamos a su acción antiinflamatoria. Hasta ahí no hay preguntas. No, doctor. Bien. Su acción antiinflamatoria va a bajar los signos clínicos, incluso el reporte histológico, de la fiebre reumática aguda. Aprendan bien esto, por favor. Los salicilatos disminuyen en forma espectacular, si vale el término espectacular, los signos clínicos y mejora el cuadro histológico de un proceso inflamatorio reumático. De la fiebre reumática aguda. ¿Han entendido eso que he hablado? La verdad no, doctor. ¿Qué parte no has entendido? Te voy a explicar. A ver, señorita, no estoy molesto, está muy bien que me hayas preguntado. ¿Qué parte no has entendido? ¿Qué A ver, son? a ver, dale, adelante. Desde que suprimen las diversas reacciones antígeno-anticuerpo hasta donde llegan de los mucopolisacáridos, eso no se entiende. Ya. Pues yo no he llegado a hablar hasta ahí todavía. A ver, no, quiero hablar con la señorita. No me digas tu nombre ya, no hay problema. ¿Qué parte no has entendido esto? Dice, suprimen los signos clínicos e histológicos en la fiebre reumática aguda. ¿Qué parte ahí no has entendido? Háblame, por favor. Doctor, ¿en sí qué es fiebre reumática? Ya, te voy a explicar. La fiebre reumática es una enfermedad post-estreptocócica. Es una exagerada reacción de nuestro sistema, nuestro tejido conectivo, a una infección por estreptococo, beta hemolítico, del grupo A de la doctora Rebecca Lancifiera. No se sabe por qué en algunos pacientes, digamos que tienen faringitis o amigdalitis o un IRA de vía respiratoria superior, hace fiebre reumática. Y su hermano, que se ha enfermado igualito, no hace fiebre reumática. No se sabe por qué. Pero la fiebre reumática, dice así la definición, lame las articulaciones y muerde el corazón. Es decir, ¿dónde va a vivir la fiebre reumática? En el corazón. En las válvulas. ¿Ya? Entonces, estos antiinflamatorios, los salicilatos, sirven para eso. No estoy diciendo artritis reumática, ¿ya? Que es otro tipo de reumatismo. Estoy diciendo la fiebre reumática. ¿Ya? ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Inhibir la síntesis de prostaglandinas. ¿Cómo inhibe? Inhibiendo a la COX-1 y COX-2. ¿Ya? ¿Hasta ahí han entendido? Porque después voy a venir aquí abajo. Ahora dice, suprime los signos clínicos. ¿Cuáles son los signos clínicos?
¿Cuáles son los signos clínicos de la inflamación? Mauricio. Los signos de la inflamación, doctor. Sí, Rubor, muy bien, calor, bien, dolor bien. y el otro es Tumor. tumor. Sí, sí, Ya, tumor. muy bien. Mm. Eso voy a suprimir. El rubor, calor, tumor, dolor. Eso voy a suprimir. Entonces el paciente va a estar mejor. Ahora dice, incluso mejora el cuadro histológico. Ya se ha dicho, ¿no ve? El objetivo de la inflamación es localizar un agente extraño, rodearlo, destruirlo, y al destruirlo van a destruir también tejido, pero también reparan la destrucción, ¿no ve? Entonces mejora la evolución histológica. Ya no va a haber los folículos de Kester, todo eso, ya no va a haber. ¿Ya? ¿Cómo hacen? Inhibiendo la prostaglandina. Suprimen las reacciones antígeno-anticuerpo. Ahí está la clave, ¿no ve? Van a suprimir las reacciones antígeno-anticuerpo. Es decir, el estreptococo es un antígeno. Y nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, le va a hacer una estructura que le vamos a llamar anticuerpo. ¿Ya? Y lo va a neutralizar al antígeno. Hasta ahí, ideal. ¿Dónde está el problema? Que a veces este antígeno se une a una célula de nuestro cuerpo, especialmente el corazón. Se va a unir a una célula. El anticuerpo lo va a localizar en esa célula, pero va a hacer nuestro sistema inmunológico un anticuerpo contra parte del antígeno y parte de la misma célula donde se estaba ocultando el antígeno. Entonces, el anticuerpo va a ir, los va a hacer pelota, ¿no? Los va a matar, pero también lo va a matar a esa partecita de la célula que es de nuestro cuerpo. ¿Sí? Y poco a poco se va desordenando, ¿se dan cuenta? ¿No ven? Bien, porque inhibe el antígeno anticuerpo, también se va a inhibir la liberación de otro eucosanoide, histamina. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué más hace? Y es muy importante también esto, solo en las fiebres reumáticas esto, ¿no? Influye en el metabolismo del tejido conectivo. El tejido conectivo en la mayor parte son mucopolisacáridos. Entonces los salicilatos afectan su conformación, su biosíntesis, su metabolismo. ¿Ya? Y le sirve al mejorar los mucopolisacáridos de barrera para que la diseminación de la infección o inflamación no siga. ¿Han entendido? O se los explico con un ejemplo. Sí, por favor. Mauricio. Sí, por favor, Sí, doctor. pero un ejemplo, doctor. Ya, a ver, vamos a volver a su clase. En su aula, sus paredes son de ladrillo, ¿se acuerdan? Ay, qué lindo es eso. ¿No ve? De ladrillo. Y vamos a imaginarnos que una célula es un ladrillo y el mucopolisacárido es el cemento. ¿Ya? Entonces la pared está constituida por ladrillo y cemento, ¿no ve? Pero no se unen los ladrillos, ¿no ve? Entre ladrillo y ladrillo hay cemento, ¿no ve? Igualito es en nuestro cuerpo. Entre célula y célula va a haber mucopolisacáridos. ¿Ya? Si el cemento está bien, que un ladrillo se arruine, no le va a contagiar al otro ladrillo. ¿Sí? En la fiebre reumática, se arruina un ladrillo, una célula, le contagia al otro ladrillo, al otro, y se va diseminando. Los AINES lo que hacen de los salicilatos es aumentar la consistencia del polisacárido, es decir, mejorar el cemento. Se va a fregar un ladrillo, pero no le va a poder pasar al otro ladrillo, porque no le va a dejar diseminar la enfermedad el cemento. ¿Han entendido? Yo no entiendo. Otro ejemplo más claro que ese no hay. ¿Han entendido? ¿No ven? Sí, doctor. Entonces, el cemento sirve de barrera. Entonces, para mí, en el ejemplo, el cemento va a ser el mucopolisacárido. ¿Y qué está haciendo? Está parando. Ya no se va a diseminar la infección o la inflamación. ¿Ya? Ahora, en la fiebre reumática aguda, la causa, esto no es hereditario, la causa siempre es estreptococo. ¿Ya? Pero esta fiebre reumática se va, digamos, a plantar, se va a cultivar, se va a quedar en el corazón
y ahí se hace daño en las válvulas, produce insuficiencia o estenosis, ¿no? Entonces, el tratamiento con salicilatos, cuando tiene fiebre reumática, espectacularmente mejoran en horas, unas 10, 20 horas, ya está bien el paciente, ya no le duele nada. Eso también es diagnóstico patognomónico. Si yo tengo un paciente que tiene fiebre, un poco de dolor precordial, y antecedentes de haber tenido tos hace 2 semanas, le doy aspirina, y si calma, es fiebre reumática. Ya está hecho el diagnóstico, ¿no? Y en el proceso inflamatorio, lo que va a hacer es inhibir la adherencia de los granulocitos a la vasculatura dañada. Cuando la vasculatura se daña, el interior de ese vaso dañado disminuye pues su diámetro de la luz del tubo, del vaso sanguíneo. Y al disminuir, el flujo sanguíneo se va a volver pues turbulento. Normalmente nuestro flujo sanguíneo es laminar. Los elementos formes en este flujo laminar están a la periferia de ese flujo, listos para cambiar oxígeno con dióxido de carbono, que son los glóbulos rojos. Los elementos más pequeños, que son los blancos, van a estar al medio en un flujo laminar. En la inflamación se hace al revés, se vuelve turbulento y los glóbulos blancos se adhieren a la vasculatura dañada, se pavimentan, dice otro libro, ¿ya? Eso va a inhibir la aspirina, ¿ya? Estabiliza los lisosomas. Los glóbulos blancos, cuando se inflama uno de algo, bien sonsos son. Siempre digo esa palabra, ¿ya? Bien sonsos son los glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque digamos que tenemos, digamos amigdalitis, ¿no? Nuestras amígdalas están grandes, tienen pus, ahí está el estreptococo, hay una inflamación, van a venir glóbulos blancos. ¿Qué van a hacer? Van a empezar a comer. Comer no saben los glóbulos blancos. Lo comen y le lanzan enzimas de los lisosomas para destruirlo al bacterio. Y lo destruye. Pero algunos no. Eso vas a inhibir con la aspirina. Y inhibes también la migración de los leucocitos, es decir, la quimiotaxis. Entonces, en el proceso inflamatorio no va a haber polimorfos nucleares ni macrófagos, ¿ya? Eso es lo que dice, mejora el cuadro histológico. ¿Han entendido? Sí, doctor. Pero eso solo hace en la fiebre reumática. No va a ser lo mismo en la artritis reumática. En la artritis reumática va a mejorar los signos clínicos de inflamación, nada más. No va a mejorar histológicamente. ¿Ya? Vamos a las acciones en el sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central tiene acción bifásica. ¿Ya? En general es estimulante. Dosis altas es mucho más estimulante, pero cuando te pasa el límite, viene la depresión. Y puede llevar al estupor y coma, la depresión. Y con distintos grados de alerta mental, ¿no? Confusión, mareo, tinitis, hipoacusia, delirio, estupor y coma finalmente. Aquí hay que ver un poco las concentraciones plasmáticas de salicilato, ¿no? Cuando hay una salicilemia de 200 a 450 nanogramos por ml de plasma, produce ya efectos en el oído, tinnitus, hipoacusia. ¿Qué te está traduciendo eso? Que está aumentando la presión en los vasos laberínticos, ¿ya? O te está afectando la función de las células ciliadas del caracol por la vasoconstricción. Entre 270 nanogramos, el sistema nervioso central ya van a producir náuseas y vómitos porque estimula la zona quimioreceptora del bulbo, ¿no? Es decir, te va a producir vómitos. Bien, ¿cuáles son las acciones en las respiradas de los salicilatos? Son estimulantes respiratorios, tanto directo, o sea, central, como periférico, indirecto. ¿Y por qué estimulan? Porque aumenta el consumo de oxígeno en todas las células. Mejora el oxígeno, mejora su actividad en la célula. Pero como mejora el oxígeno, también produce más productos de dióxido de carbono, es la macana. Ya, como hay tanto oxígeno, en músculo estriado hay desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. Mayor producción de dióxido de carbono. Ahora, ¿cuál es el estimulante del centro respiratorio que está en el bulbo? El dióxido de carbono. Como hay gran cantidad de dióxido de carbono, gran cantidad de estimulación respiratoria va a haber, ¿ven? Aumenta la ventilación alveolar,
Incluso aumenta la profundidad de las respiraciones. ¿Ya? También la frecuencia. A eso se llama respiración de Kussmaul. Y esto produce, en el equilibrio ácido-base, alcalosis respiratoria. Una salicilemia de 350 microgramos por ml, hiperventilación. Y si llegas a 500, hiperpnea. Puede morir ya el paciente. ¿No? Ahora, si uso en forma crónica, tiempo, produce un efecto depresor en el bulbo y puede producir parálisis respiratoria central por depresión vasomotora, por la producción exagerada de dióxido de carbono. Y se presenta el paciente con acidosis respiratoria. Ya no va a respirar, ¿no? Poco va a respirar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mauricio, ¿no hay preguntas? Roberto Montero, ¿no hay preguntas? No, doctor, no hay ninguna pregunta. ¿Has entendido todo, Roberto? Me ubico, doctor. Voy a repasar un poco de fisiopato y ya. Ya, ok, muy bien, muy bien. Vamos a ver en el equilibrio ácido-base. Hemos dicho que el paciente está con alcalosis respiratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que está bajando su dióxido de carbono, ¿no? Pero el pH está alto. Para compensar eso, el riñón va a empezar a eliminar bicarbonato. Y no se va a ir solo. El bicarbonato va a ir con sodio y potasio y agua. Tanto se produce el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa que hay gran cantidad de dióxido de carbono que se basa su excreción alveolar. Entonces en sangre va a haber una PCO2 alta, ¿no? Una acidosis respiratoria, pH bajo. Esta acidosis respiratoria también va a producir que haya mayor aumento de la frecuencia respiratoria. Este aumento de frecuencia de alcalosis respiratoria va a producir una acidosis metabólica como proceso, digamos, asociado mixto, y la acidosis metabólica viene por estas tres causas, que concentraciones tóxicas de salicilatos desplazan 2 o 3 mil equivalentes de bicarbonato por litro. La depresión vasomotora va a bajar la función renal y se acumulan los ácidos fuertes, entonces, especialmente de origen metabólico, como el sulfúrico y el fosfórico. Entonces, al bicarbonato bajo, a la hipercapnia, se va a asociar el aumento del ácido sulfúrico y fosfórico. Se va a alterar el metabolismo de oxidados de carbono, que produce los salicilatos, y empieza a acumularse ácido pirúvico, láctico y acetoacético, más acidosis, ¿no? Bien, esa es la consecuencia final. Como corolario de esto, así que en los adultos siempre se produce alcalosis respiratoria por la hiperventilación. En cambio, en los niños se produce acidosis metabólica. Porque los niños no van a poder, pues, hiperventilar, ¿no? Bien, ¿cuáles son sus acciones en el equilibrio hidrosalino, hidroelectrolítico? Hay, pues, contracción de volumen, ¿no? La hiperpnea, o sea, la hiperventilación produce... El objetivo es que pierdas dióxido de carbono. Entonces va a disminuir la reabsorción de bicarbonato para que baje el pH. Y el bicarbonato, al hecho, no se va a ir solito en la orina, ¿no? Va a irse con sodio, potasio y agua. Y como está con calentura el paciente, por hiperhidrosis también pierde agua, por hiperventilación también pierde agua. Entonces el paciente se va a deshidratar o se va a contraer de volumen. Y esa contracción de volumen se va a acompañar de un estado de hipernatremia. ¿Ya? La hipernatremia que se produce por una pérdida de potasio, ya sea vía renal o extrarrenal, peor todavía la cosa. Bien. Deshidratación o contracción de volumen, eso quiero que se acuerde. A nivel cardiovascular, dosis altas producen parálisis vasomotora, periférica y de acción central. Entonces, con esa parálisis van a producir un aumento de volumen plasmático circulante hasta un 20%, se eleva el hematocrito,
también se va a elevar el trabajo cardíaco, gasto cardíaco, consumo de oxígeno. Ya. Si el paciente no tiene un buen corazón, va a entrar en fallo de bomba. Ya. Y va a llegar a insuficiencia cardíaca. Puede haber edema pulmonar, hipotensión, ¿no? Entonces, es el efecto a nivel cardiovascular. Hipotensión. Bien. Vamos a las acciones a nivel del tracto gastrointestinal. Hasta ahí no hay una pregunta. Ya vamos a quedar aquí a nivel. Adelante, Doctor, adelante. ¿por qué se produce un edema pulmonar? Sí, Eso quería que me explique, por favor. ya. Esto es por la falla en corazón, ¿ya? A nivel de corazón, les he dicho que produce parálisis vasomotor en los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, depresor circulatorio, ¿ya? Eso es digamos, cuando se da dosis altas, ¿ya? Ahora, cuando das dosis tóxicas en un paciente altas, lo que vas a producir es que se aumente el volumen plasmático, ¿ya? Digamos, por rebote a esta parálisis vasomotora, se va a producir un aumento del volumen plasmático, que si el corazón estuviera bien, no le afectaría. ¿Y por qué se produce este aumento del volumen plasmático? Porque el riñón va a estar trabajando ya mal, ya no elimina tanto. Entonces, digamos que tienes 5 litros de sangre y esos 5 litros maneja bien tu corazón. Yo voy a aumentar un 20%, entonces va a ser casi 6 litros. 6 litros no va a poder manejar tu corazón. Aumenta el hematocrito, el trabajo del corazón. Va a manejarlo, pero va a aumentar el trabajo. El gasto cardíaco se va a afectar. También se afecta el consumo de oxígeno cardíaco. Y si el paciente, ya, si el paciente tiene cierto fallo de bomba, recién va a ser insuficiencia cardíaca. Si el paciente no tiene este fallo de bomba, no hace insuficiencia cardíaca, ¿ya? Ahora, si hace insuficiencia cardíaca, va a llevar a producir edema pulmonar, ¿no? Por hipotensión. ¿Por qué edema pulmonar? Porque, bueno, no eres mi alumno fisiopato, pero siempre les he explicado que las fallas cardíacas siempre repercuten para atrás, ¿no? Insuficiencia cardíaca quiere decir que ese corazón ya no va a poder bombear los 6 litros. Ya, se va a quedar con 4 litros no lo va a bombear, 2 litros se van a quedar en corazón. Entonces, eso va para atrás, ¿no? Entonces va a ir a nivel pulmonar y va a producir, pues, distintos grados de edema agudo de pulmón. ¿Ya? Y a nivel vascular produce hipotensión arterial. Esta hipotensión es por esta parálisis vasomotora, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más? Vamos a las acciones a nivel gastrointestinal. No, ahí quedaremos, ¿no? Sí, 3:15, ahí quedaremos. Acciones a nivel gastrointestinal. Bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes? Bien, entonces con ustedes nos veríamos el lunes, ¿no? Decía. Si no hay preguntas, entonces, por favor, ya saben, ¿no ve? Las grabaciones apenas me lleguen, se las voy a mandar. Algunos bajan bien, otros no. ¿No? Y me pasan WhatsApp, doctor, no puedo bajar o no veo, no hay nada. Por favor, entre ustedes compartan, pues, jóvenes, ¿ya? Los que bajan bien, compartan, por favor. Si tienen alguna pregunta, bien. Entonces, conmigo será hasta la próxima semana, jóvenes. Por favor, recomendar siempre Doctor, que se cuide. Adelante. doctor, los salicilatos en su poder de acción, por ejemplo, en analgésico, antipirético y antiinflamatorio, ¿en cuál de los tres es mucho más potente? ¿Y existen otros fármacos que tengan más poder que este? No, ¿O mucha más no, acción? no hay más potente. Ahora, ¿cuál es más potente? Buena pregunta. Quisiera poder responderte, pero aquí influye mucho. Hay, pues, en generalidades les he dado un tema que hay efectos individuales que condicionan las respuestas a los fármacos. ¿Cuáles son?
el peso, la edad, el sexo, les he dicho, ¿no? No es la misma respuesta en una persona de sexo masculino que en una femenino. Y no es lo mismo dar en un niño que en un adulto mayor, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy difícil contestar esa pregunta porque el IMSS sería, este es el más potente, digamos. No, no es así. Hay pacientes en los que les ha hecho muy bien determinada dosis, por ejemplo, 500 miligramos 2 veces por día de aspirina, digamos, les ha hecho muy bien. Y hay otros pacientes que han llegado hasta 10 gramos día y no les pasa nada, ¿no? Entonces, no es uniforme, no se puede responder esa pregunta. Bien. Potencialmente, haciendo una equivalencia, va a haber, hay en algunos temas la equivalencia de tanto en indometacina sobre todo. El Sulindac equivale a tanto de tanto, así, ¿no? Para que tengan una idea. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no hay preguntas, ya saben, por favor, un poquito de paciencia, tal vez en 1 hora o 2 ya va a estar.